hemos estado tratando de mostrar el trabajo que hay en Cristo Jesús en cuanto a la edificación de la iglesia, y la iglesia somos todos nosotros. No es normal que se entienda esto como un trabajo, pero la verdad es que todos tenemos harto que hacer. La edificación no es para alguien que se queda así inerte, solo oye, sino que es, al venir la palabra, nos va mostrando la necesidad que hay y cómo, por dónde debemos andar. Entonces, esta palabra que la he venido compartiendo en los otros locales también, tiene que ver con el valor de la salvación y ese mandamiento que el Señor nos ha dado, por ejemplo, de amarnos los unos a los otros. Generalmente cuando se habla de ese mandamiento, de amarse los unos a los otros, quizás lo primero que viene a la mente es si alguien está pasando necesidad, hay que ayudarlo. Y, bueno, apoyarse, estimularse, etcétera. Animarse, todo eso. Pero todo esto debe estar centrado en un objetivo principal. Yo les voy a pedir que abran su Biblia en Juan, capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. El versículo 16, quizás se dice el más conocido de toda la Biblia. Bien, lo leemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Una de las cosas que nosotros debemos siempre examinar, porque uno oye muchas cosas, se oyen muchas cosas acerca del Señor, del Evangelio, y de todo lo que se oye, ojalá uno pueda examinarlo, si está bien, si no está bien, si corresponde o no corresponde. La palabra misma dice examinadlo todo y retened lo bueno. Este versículo que se usa mucho evangelísticamente, quizás, digo, por eso sea uno de los más conocidos de toda la Escritura. Generalmente cuando se evangeliza se cita esto de que Dios ama al hombre. Y quizás también basados en otros pasajes de la Escritura, como Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Que hablan de la salvación. Pareciera que la salvación está allí en el momento de recibir a Cristo en el corazón. Cuando uno acepta, decimos nosotros, aceptó al Señor, entonces podemos decir es salvo. El asunto es comprender que las declaraciones de fe, la fe es aquello que uno espera, no algo que uno tiene. La palabra dice que la esperanza que se ve no es esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La salvación pudiéramos también verla en el pueblo de Israel, el cual es un ejemplo para nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Primera de Corintios dice que no debemos ignorar, dice ahí que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos cruzaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron de esa comida espiritual que era el maná y todos bebieron de aquella bebida espiritual
que fluía de la roca. Y la roca era Cristo. Todo eso está ahí en el capítulo 10 de la primera carta de Corintios. Así que vemos un pueblo completo que participó de toda bendición del Señor. El Señor se da. Pero a continuación dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Si nosotros entonces podemos ver ese ejemplo y reconocer que eso es figura de lo que nosotros hemos vivido, cuando decimos el mundo es Egipto, o Egipto figura el mundo. Faraón es tipo de Satanás, que tenía cautivo a todo el pueblo del Señor. Y todas esas figuras que a veces uno ya está habituado a oír, ese tipo de ese lenguaje, en el cual uno entiende. Pero acontece que ese mismo, que no ahora como Faraón, pero en el desierto, Satanás se siguió manifestando. Y siguió haciendo su trabajo, tentar. Tentar, que Dios lo usa a veces para probar, en las persecuciones, en cuánta cosa. Y el asunto es, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, en medio de pruebas, tribulaciones, todo tipo de aflicciones de distinto tipo. ¿Recuerdan eso de Romanos, no es cierto? Todas las cosas ayudan a bien. Y ninguna de esas cosas pareciera ser positiva. Ahí habla de espada, peligro, muerte, ángeles, principados, las potestades espirituales. Y todo eso el Señor lo permite para probar el corazón de los que han dicho, sí, Señor, te creo. Y aquí usted ve, quisiera volver al versículo 16. Porque de tal manera amó. Por lo tanto, aquí tenemos la palabra amor. Yo les decía mandamiento, que nos amemos. Pero, ¿cómo ama Dios al mundo? Fíjese, lo amó de tal manera, dicho también en Romanos, el que no escatimó a su propio Hijo. Lo amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, con un propósito, que el hombre no se pierda. Como dijo el salmista, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, o el Hijo del Hombre para que lo visites. Le importa a Dios el hombre, y aquí está diciendo, de tal manera lo amó. Pero este amor es para vida eterna. Lo amó, una cosa que pudiéramos a veces distorsionarse el Evangelio. El Señor no vino al mundo a terminar con la pobreza. ¿Oyó bien eso? El Señor no vino al mundo a terminar con las injusticias. De lo contrario, habría fracasado, porque a 2000 años uno ve injusticia por todos lados. El Señor no vino a eso. Él vino a salvar de la condenación, de la perdición. Y eso el Señor lo sabe hacer muy bien. Y no solamente eso, es el único medio para ser salvo. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que el hombre no se pierda. Y cuando podemos ver este versículo, no como una cosa instantánea que ocurrió en el momento que yo recibí al Señor, sino como algo constante, desde que le recibí todos los días de mi vida, que yo crea en Él para que no me extravíe, porque van a haber tentaciones, van a haber pruebas, el enemigo va a estar ahí tratando justamente de que uno no avance. Aquí hay cosas que se tendrían que demostrar con más de un pasaje de la Escritura, pero los voy a citar. ¿Quién no conoce, por ejemplo, no lo digo en términos de hacer un examen, pero el Salmo 133, bien conocido por causa de esto de mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, por lo tanto está citando a creyentes. ¿Cómo concluye ese salmo? Que son 3 versículos solamente. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y aquí está diciendo para que el hombre no se pierda, mas tenga vida eterna. La relación que hay entre ese salmo
lo que está diciendo el versículo 16. Que el hombre tenga vida eterna, que no se pierda, que no se extravíe, en otras palabras, que llegue a una meta. Y la respuesta que da el Señor en Juan 17, que les voy a pedir que, a ver si lo leemos, en cuanto a qué es la vida eterna. Juan 17. ¿Qué es la vida eterna? Decía, amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, note esto, no se pierda. Pero no es una cosa instantánea, no se pierda en un camino, en un trayecto. Por eso que el Señor dijo, yo soy el camino. El camino nunca es la meta, nunca es el objetivo. Si usted mira al Señor Jesucristo como la meta de su vida, está equivocado. El Señor es un medio. Todas las cosas son por medio de Jesucristo. La meta es el Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, ese venir es un camino. Él es un medio para conocer al Padre. En el capítulo 17 decía, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, pero es que relacionémoslo con Juan 3:16. Dice que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ojalá puedan recordar, porque lo hemos compartido ya 2 o 3 viernes antes, y por eso no les voy a pedir que lo busquen, pero hemos enfatizado un tanto en Colosenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4, donde dice que sostengo gran lucha por vosotros, por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, Salmo 133, los hermanos en armonía. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Es un camino, es un trayecto, ¿hasta dónde llega el camino? Ahí está. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Por tanto, hay un camino y hay una meta. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y Pablo dice que sufre una gran lucha. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual, porque la iglesia se enreda en el camino, se queda a veces extasiada en distintas cosas, a veces vidas que se desvían diciendo, no, que el Señor me llamó para esto otro, y el Señor puede usar en distintos dones, ministerios, pero siempre la meta es la misma. Él no nos vino a sacar de ese camino, no nos vino a sacar de la meta. Por lo tanto, todos debiéramos, por eso dice, unidos en amor, todos unidos en amor, con un objetivo, alcanzar esa meta. Y esa meta no se alcanza ni con estudios teológicos, ni con esfuerzo humano, sino en la medida que hay una relación real entre Dios y uno. Una relación verdadera. Lo demás, todo pueden ser ayudas. Uno se puede ayudar unos a otros, mostrando, enseñando las Escrituras. Pero si no existe esa relación personal con Dios, imposible crecer. Porque el crecimiento lo da Dios. No lo dan los estudios teológicos que nosotros hacemos y tenemos un instituto, todo eso, pero el crecimiento no viene por ahí. ¿Cómo puede crecer una persona? Está absolutamente ligado con el estado de su corazón. ¿Me entienden? No de lo que oiga, no de los estudios que, aunque vaya al mejor instituto de todo, no sirve si el corazón no se deja limpiar. Si uno no vive, recién cantábamos, te alabo Padre. ¿Por qué? Porque el Señor no se va a revelar a nadie que crea que es sabio. A nadie que confíe en su entendimiento. No se va a revelar el Señor. Él se va a revelar a los pequeñitos, a los que desechan todo, a los que es como se sientan a sus pies, una forma figurada, y Señor, enséñame, y lávame, y límpiame, y esa sea ojalá el centro de la oración. Límpiame, lávame, enséñame. Sin esa relación, le digo, todo lo demás pasa a ser vano.
Nuestro Salvador no es la iglesia. No ponga su esperanza ni en los hermanos, ni en los pastores. Es Jesucristo, el Señor. Y el Señor es tan real que obra, que actúa en los que creen. De tal manera que aquí dice que te conozcan a ti. El Señor está orando por los apóstoles. Si usted lee el pasaje, está orando por los apóstoles. Y hay una cosa que aquí, no sé, quiero mostrar como la importancia que tiene para el Señor. Esto que, a ver si me acompañan por favor al versículo 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Quisiera tomar especialmente esa parte, la positiva. Primero, reconocer esto. ¿Ve? Sin Dios es imposible. A los que me diste, esta no es cosa de que el hermano tanto hizo evangelismo, que nosotros nos podemos esforzar por hacer campaña. No estoy en contra de eso, pero cuidado. Si uno no depende del Señor, que uno no tenga ese envanecimiento de decir yo me gané tantas almas, tantas vidas. Aquí el Señor, que conoce cada uno y conoce los corazones, está hablando con el Padre y le dice, a los que me diste, yo los guardaba en tu nombre. Y eso lo pudiéramos examinar en otros pasajes del mismo Evangelio de Juan, donde dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Así que es absolutamente, por eso digo, esa relación con Dios. Si no es Dios el que trata con nuestro corazón, el que se revela en nuestro corazón, todo lo demás pasa a ser una superficialidad, un conocimiento puede ser de las Escrituras, pero no que esa palabra more en el corazón. Y entonces está este sentir, a los que me diste, ninguno se perdió. Si ese es el amor de Dios, que dio a su Hijo, para que ninguno se pierda, Juan 3:16, ¿ve? Todo aquel que en él cree, no se pierda. Y aquí el Señor diciendo, no se perdió. Es decir, cumplí la misión que tú me has dado. Ahora, ese amor es el que Él mandó tener entre nosotros, es decir, que se amen como yo los he amado. ¿Cuál es el sentir de eso? Que ninguno se pierda. El trabajo que hay, esto no es pastoral, esto es de toda la iglesia. La responsabilidad que tenemos todos, porque el mandamiento es para todos, ¿verdad? Que nos amemos. Pero ¿amarse para qué? Por ejemplo, ¿para que no tengamos problemas en esta vida? No es para eso. El Señor, ya lo dije, no vino a evitar ni la pobreza, ni las aflicciones, al contrario, las permite. ¿Qué dice del pueblo de Israel? Por esta causa te introduje en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, etc. Si habías de guardar o no los mandamientos de Jehová. Si lo hizo con el pueblo de Israel, también lo hace con nosotros. Tenemos el testimonio de Job, y etcétera, tantos testimonios. El Señor, vuelvo a repetir, entonces, no vino al mundo para que tengamos, en términos terrenales, una vida feliz. Él vino a salvar. Y su objetivo es vida eterna. No es nada temporal, que las cosas temporales, dicho por el Señor, también son añadiduras. Dios sabe de nuestras necesidades, de aflicción, Él sabe, pero ese no es su objetivo. ¿Recuerdan cuando alimentó 5,000 varones sin contar las mujeres y los niños? Y luego les dice, ustedes me siguen porque comieron y se saciaron, pero no porque hayan entendido la señal. Que uno puede tomar al Señor como alguien que me soluciona problemas, pero el Señor no vino para eso. ¿Cuántos dicen, no, yo no voy al médico porque mi médico es el Señor? El Señor no vino para eso. El Señor puede sanar, pero Él no vino para eso. Cuidado. Que parecieran ser declaraciones de fe, pero ahí hay una desviación. El objetivo no es que yo no me enferme. Timoteo se enfermaba, Pablo se enfermaba, Epafrodito se enfermaba. Pero por favor, ¿cuántos ejemplos hay de creyentes que se enfermaban? Y no es por falta de fe ni por pecado.
Entonces, el asunto es dónde estamos poniendo los ojos. El objetivo es vida eterna, que ninguno se pierda. ¿Cómo llegamos a la meta? Y ahí va a ver que necesitamos ayudarnos. Esta no es una obra para una persona sola, no, esta es una obra de cuerpo. Ese es el sentido del Salmo 133, esos hermanos unidos, ¿verdad?, en armonía. Hay un propósito, allí envía Dios. Vida eterna es revelación de Dios. Bien. Que ninguno se pierda, sea ese un sentir. Ahora, en Primera de Timoteo, fíjese otra cosa que generalmente se da, especialmente la relación de los creyentes con las autoridades. ¿Quién no habrá visto alguna vez un Te Deum? De los evangélicos me refiero. Sabemos lo que es. Y ahí se ve a veces lo principal de la iglesia ante las autoridades del país. ¿Y qué se da normalmente? A veces muchas peticiones para que el pueblo evangélico sea respetado, sea reconocido, no se hagan diferencias religiosas. Es más o menos lo que se ha planteado por años. Ahora, fíjese en esto. Decía Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por cuántos? Por todos los hombres. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque cuando la iglesia habla de los necesitados, siempre habla del drogadicto, ¿verdad? Siempre habla de, sea ramera, caso de la mujer, no sé, alcohólico, es decir, lo que uno dice, socialmente perdido. Pero ¿quién ora por el rico? ¿Quién ora por aquel que lo tiene todo, pero no tiene vida eterna? Es decir, ¿sabe la iglesia lo que ha recibido en Cristo Jesús? ¿Sabe la iglesia lo que tiene y que el hombre más rico de este mundo no lo tiene y no lo puede comprar? El sentir ante los reyes, ante autoridades, no es pedirle favores, no es orar para que gobiernen bien, para que a la iglesia le vaya bien o para que nos den algún terreno, no tiene nada que ver con eso. Fíjese. Versículo 2 dice, por los reyes, está hablando de orar, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro, ¿de qué está hablando? Nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero, por ejemplo, le voy a poner algunos ejemplos duros, así, a ver si a veces con las cosas más gráficas se entiende mejor. ¿Cómo venimos del mundo? ¿Quién quisiera, si ha tenido su corazón inclinado políticamente a la izquierda, quién hubiese orado por Pinochet para que sea salvo? Para que vivamos quieta y reposadamente. Las pasiones que están en el corazón hacen que uno a veces desee que tal vida se vaya al infierno. La pregunta será si eso es agradable delante de Dios, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces uno dice, no, pero es que se no merece. ¿Quién dijo que usted era el juez? Ninguno merece, ni él ni yo tampoco. Pero poniendo un ejemplo para que vea, póngalo al revés si quiere. ¿Qué persona de derecha oraría a lo mejor por un Fidel Castro para que sea salvo? El problema, verá, que se manifiestan cosas que están en el corazón. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos
Id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, si de pronto hay una reunión donde tenemos las autoridades sentadas en primera fila, ¿qué debe hacer la iglesia? No pedir nada, dar. Porque lo que tenemos es más precioso, como se dijo días atrás, es más precioso que el oro. La pregunta es si la iglesia lo sabe, si está consciente, si le ha dado el valor que tiene la fe que hemos recibido, que es un don de Dios. Que no se compra, que no se adquiere, que la gente a lo mejor, hay gente que a lo mejor quisiera creer y no puede. Recuerda que hay un varón ahí en los evangelios donde dice, le clama al Señor porque ayuda a mi incredulidad, dice. Lo que la iglesia tiene es mayor que cualquier tesoro de este mundo. No tenemos que presentarnos ante las autoridades como mendigos, pidiendo por favor ayúdennos, mira que somos pobrecitos. No importa si tenemos o no tenemos locales, no importa esas cosas. Lo que importa es que si tenemos a Cristo, tenemos vida eterna. En realidad, ¿sabe cuántos millones se gasta la gente, especialmente la que tiene dinero, cuando se le declara una enfermedad? Nada puede salvar al hombre. Y en esto quisiera, a ver si me acompañan a leer el Salmo 49. Amén. Salmo 49. Oíd esto, pueblos todos. Nuevamente, no deja a nadie fuera. Escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. ¿Ve? Ante la sabiduría que viene de arriba, no hay diferencia. Que el hombre se crea que tiene algo, que es poderoso, que todo eso, mire, delante de Dios no tiene ningún valor. Tampoco digo esto para que uno se enaltezca ante el rico y lo menosprecie, no. Señor, libre nuestro corazón. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ya vea, hasta ahí, vea lo que hemos recibido por gracia del Señor. Y es algo que el hombre con toda su riqueza no puede comprar. Es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Esto es la salvación. Vida eterna, para que viva para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante. ¿Sabe por qué es semejante a las bestias que perecen? Porque con toda, a veces la sabiduría humana y con todo el dinero y todo eso, el hombre como una bestia no sabe para qué vive. Y se muere y pasó por esta vida y no tiene idea para qué vivió. Vea, su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños son conducidos al Seol. Vea, así como un pastor guía a un rebaño para que llegue ahí
a donde se le encierra. ¿Cómo se llama eso? El corral, no sé. Redil. Así, el pastor va guiando a las ovejas para que lleguen todas ahí al redil. Así dice que la muerte pastorea al hombre y todas los va llevando al Seol. El Seol es el lugar de los muertos, es una prisión. Todas las personas son guiadas a la muerte y ahí quedan prisioneras, salvo aquellos que dijo el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dice, como rebaños son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. ¿Entiende eso? Los rectos, en la resurrección, eso por la mañana, en la resurrección, ¿quiénes serán señores sobre todo los que fueron ricos? Los rectos. Los que temen al Señor, los que sirven al Señor. Dice entonces, versículo 15, los rectos se enseñarán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. El Seol es lo mismo que el Hades, es lo mismo, es el mismo lugar. Y en el Nuevo Testamento se nos habla de aquel rico que fue al Hades, ¿recuerdan? Y ahí dice que estaba siendo atormentado en una llama. Y clamaba a Abraham diciendo, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo en agua. Bueno, un lugar de tormento. De eso está hablando aquí. Pero Dios, versículo 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Dios ha venido en Cristo a abrirle los ojos al hombre. Esto es la vida. En el Evangelio está la vida. Pero todo aquel que lo rechaza, que no entiende todo lo que quiere es vivir ahora por lo que ve, por lo que tiene, por el oro, por la plata y todo eso, es una semejante a las bestias que perecen. Porque no pone su vida o su vista en la salvación. El problema del hombre no es la pobreza. ¿Lo entienden? El problema del hombre no es la pobreza, por eso que el Señor no vino a eso. Siempre tendréis pobres entre vosotros, amigo. Él no vino a solucionar problemas de pobreza, ni de distribución del ingreso. Todo eso el mundo podrá tratarlo y hablar de esas cosas, pero todo eso es vanidad. El problema del hombre es la perdición. El problema del hombre es la muerte. Y la muerte tiene poder sobre el hombre por causa del pecado. Pero cuando una persona es perdonada por el Señor, le quita sus pecados, los cargó Él en la cruz, nos quita los pecados. Luego la muerte no tiene potestad sobre nosotros. No tiene poder para encerrarnos, no tiene poder para atraparnos. ¿Por qué? Porque no hay pecado. El poder del pecado, de la muerte es el pecado. Librados del pecado, entonces ya la muerte no tiene potestad. Por eso que el Señor decía que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Entonces, el asunto es la salvación. Y ahora ese amor tiene que ver cómo nos ayudamos a que todos lleguemos a la meta. No conformarse con que estoy en la iglesia. ¿Cómo nos ayudamos a llegar a la meta? Si usted tiene amor de Dios, verá entonces que aquí lo más importante, digo, amor fraternal, es observar qué pasa cuando un hermano, uno sabe que está desviando su corazón. ¿Qué hace? ¿Lo deja? ¿Le anima? ¿Le exhorta? Fíjese
quisiera, por favor, una de las cosas que afecta a la iglesia es esto que lo voy a leer resumidamente en Romanos 14. La iglesia del Señor no puede ser encerrada en una organización religiosa. Es decir, la iglesia del Señor o el Señor derriba todos los muros de separación que hay. Entonces, dice aquí en el versículo 1 del capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vean, recibid, va a decir más adelante que es hermano. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Generalmente cuando uno se encuentra con una vida de otra congregación, lo primero que se trata, las diferencias que tenemos y tratamos de convencerlo. Acá dice recibid, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres, es decir, no come carne. ¿Y qué está diciendo? ¿Que uno lo tome y lo haga comer carne para que se convenza que comer carne no es pecado? No. El que cree tiene una fe que no hay problema, se puede comer de todo. Y otro tiene otra fe, que hay alimentos que hacen mal o que a Dios no le agrada. Y dice, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tenemos dos situaciones. La iglesia que juzga al otro, y cuando juzga generalmente condena, porque dice, mira, estos hacen tal cosa. Y se escandalizan y condenan. No pueden ser salvos porque hacen esto. Juzga. Y el otro, el que tiene conocimiento, tiende a menospreciar. Ellos hacen eso porque no entienden nada. Y hay un menosprecio en el corazón. Entonces la exhortación es, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Note eso. Tú es como si ¿quién te crees? Esta es la relación, es con Dios, no es con el hombre. No tienen que agradarlo a uno. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Entiéndase claramente el día de reposo. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No para discutir, no para contender. Esto es personal. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por ejemplo, que uno come carne, por ejemplo, de todo tipo. Bueno, en el día del Señor, el Señor, voy a decir, preguntará, ¿cuál era tu fe? ¿Por qué comías carne? Y si no comía carne, también cada uno dará cuenta a Dios de sí, no del otro. Dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta no del hermano, no de la fe del otro, de sí. ¿Qué es lo que usted aprueba? ¿Qué es lo que no aprueba? Esto es personal y es la relación con Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir, y esto es lo importante, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es decir, si alguien está, voy a decir, en el camino, creyendo en el Señor, y uno con sus actitudes, a lo mejor con su contención, lo hace tropezar, lo confunde, pudiera ser que esa vida volviera atrás, que esa vida ya no quiera seguir al Señor. Y de esa vida tendrá que responder uno. Esto de que todos comparecerán al tribunal de Cristo. Decidir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, esto es como si, esta es la verdad, pero la verdad no basta por sí sola. La verdad se alcanza con el crecimiento. Por eso habla del débil en la fe. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Eso es conocimiento. Recuerda que el mismo Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, tener conocimiento es una cosa, pero lo más importante es andar en amor. Yo sé, conocimiento, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Es decir, esa vida, si piensa que algo es inmundo, esa vida no debe participar de ese tipo de cosas. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, esta es la frase, ya no andas conforme al amor. Es decir, si a uno, porque dice, yo sé, por ejemplo, y como yo sé que no es pecado, lo hago. No me importa la fe del otro. Total, es mi libertad. Y con esa actitud yo estoy pecando delante de Dios. Porque no me importa que el otro tropiece, no me importa que el otro se escandalice, no me importa darle motivo al otro para que piense que uno anda pecando, sino que el conocimiento de uno dice, no, yo sé, así que total, no hay problema. Pues sí hay problema. Porque si el otro hermano se ofende, ya no andas conforme al amor. Ojalá esto lo podamos entender bien. Dice el versículo 15, la parte final, dice, no hagas que por la comida tuya, ¿qué cosa? Se pierda. Si Él murió para que ninguno se pierda. ¿Ve que se puede perder un hermano? ¿Por qué? Por el mal testimonio. Y ahora piense, ¿cuánta gente hoy día está fuera de la iglesia por el mal testimonio de los que están dentro? Nunca he oído a alguien decir, no, yo conozco, tengo un vecino que es canuto. No, si es para ser como él. Y así, yo conozco un pastor, etcétera, etcétera, etcétera. El mal testimonio hace tropezar a otros. Hay gente que uno no tiene idea y lo está observando. Y está mirando cómo nos conducimos, qué cosas hacemos. Y cuando andamos en la inconsciencia y de pronto entonces andamos como queremos, hablamos como queremos, vestimos como queremos porque a mí me gusta. Y no sabemos si hay otra persona que observando dice, no, eso no me gusta, como me da mal testimonio. Y uno haciendo tropezar a otros. ¿Por qué? Porque uno dice, no, pero yo tengo libertad. Que la libertad de uno no venga a ser tropezadero para otro. Eso es andar en amor. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que ninguno se pierda. Y muchas veces la vida de uno puede ser motivo de perdición para otro. Por eso que ya no se vive para sí. Ninguno vive para sí, sino para el Señor. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Es decir, aquello que yo llamo bueno, aquello que yo digo que es bueno, otro lo llama malo.
vitupera. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Y a qué? ¿Ve que tenemos un deber? La mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Nuevamente, el conocimiento, esa es la verdad. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Amén. No sé si se puede entender eso. Que uno debe andar consciente de la conciencia de otro, no de la propia. Es decir, no basta con que uno diga, para mí esto es bueno. El asunto es si lo que yo llamo bueno, otro no lo llame malo. Y eso implica entonces ya no vivir para sí, no es para agradarse uno, sino es para agradar a otros con un objetivo, que sean salvos. En eso se manifiesta el amor de Dios en la iglesia. ¿Cómo nos amamos? Procurando que mi vida no sea tropiezo para otro. Que mi vida no sea un obstáculo para que otro crezca, para que otro conozca más del Señor, que la vida de uno no sea el problema. Y eso le digo, cada día yo diría al Señor, estrecha más el camino, porque hablamos de la conciencia de otros, vaya a saber, lo que algunos aprueban, otros de pronto se escandalizan, y entonces nosotros de pronto hacemos cosas, nos parecen buenas, nadie se enoja, y de pronto escuchamos por ahí una opinión, no, pero la hermana tanto, el hermano tanto se ofendió. Oh. Importa que si se ofendió, hay que pedir perdón. Porque vuelvo a decir, no basta con el conocimiento. El asunto es el amor, para que nadie tropiece, para que nadie se ofenda o se debilite. Tenemos un objetivo, llegar a la meta. Entonces nos congregamos ¿para qué? Para edificarnos, para ayudarnos, para estimularnos. Y ese es nuestro trabajo en el Señor. Si ve una vida que está, días atrás hablábamos acerca de la inconstancia. Una vida inconstante está en serio peligro de perdición. Esa es una verdad. Una vida inconstante no puede decir yo soy salvo, porque algún día hice mi decisión. No. Es permanecer. No basta con permanecer en la iglesia, es permanecer en Cristo, es permanecer en su verdad, es crecer en Él. Entonces, cuando se ve, es como a modo de ejemplo, la inconstancia, lo que usted debe saber por las Escrituras es que esa vida está en peligro. Hay peligro en él. Porque no se va a entender la palabra, no se entiende el lenguaje de Dios cuando uno se congrega un día, se pierde 2 reuniones, 3 reuniones, después aparece. No se crece así. Se crece con constancia, perseverando en el Señor siempre. Entonces se requiere, esto tiene que ver con el amor. Entonces hay que estimularse, hay que mostrar que lo que estamos perdiendo, por ejemplo, es más valioso que cualquier otra cosa. Se puede perder muchas cosas de este mundo, pero perder la salvación es lo más trágico que puede haber. ¿Amén? Bien. Veamos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10. Como lo compartíamos días atrás, este capítulo 10, versículo 19, que nos habla de entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar de plenitud, de plena revelación, de conocimiento de Dios. Y uno lo lee
el versículo y pudiera parecer que es tan fácil, veamos, lleguemos y entramos nomás. El versículo 19 estoy citando, ¿no? Como dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Pero ahí comienza a decir, ¿cómo se entra? Por la sangre de Jesucristo. Esa sangre que me limpia de todo pecado. Tiene que ser efectiva. No solamente teórica, sino esa sangre que nos limpia de todo pecado. Por el camino, nuevamente, un camino, es un trayecto que hay que andar. El camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con... ¿Cómo? ¿Ve que no? Esto es delante de Dios, Dios conoce los corazones. Humanamente podemos engañarnos, pero delante de Dios, el corazón sincero, Dios lo conoce. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. ¿Se da cuenta que no es llegar y entrar? Tiene que haber una purificación del corazón. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por lo tanto, tenemos un trayecto que andar, tenemos que vivir estas cosas, son experiencias, no es teoría. Ahora dice, mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ve que se requiere estimularse? ¿Qué pasa con aquel que usted lo ve inerte, que no hay buenas obras? Que no hay amor, que hay esa falta de entrega, de darse, que es lo que necesita, estimularse, hacer ver, ¿qué cosa? Que el día del Señor viene, es lo que dice más abajo. Dice, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día del Señor se acerca y aunque uno pudiera no estar vivo cuando el Señor venga así en toda gloria, pero ¿cuál de nosotros sabe cuándo nos va a tocar partir? ¿Quién de nosotros sabe cuánto tiempo le queda aquí como para crecer en el Señor? No sabemos. Por lo tanto, la negligencia, el perder el tiempo, el dedicarse a otras cosas como prioridad es sumamente peligroso, por no decir señal de perdición. Nuestra prioridad debiera ser nuestra salvación. Y si eso es nuestra prioridad, entonces ser instrumentos de Dios para que otro también sea salvo. Eso es amar a los hermanos. No es solamente... Hay un pasaje que sí, creo que es bueno leerlo, que es el de 1 Corintios 13, que ¿quién no sabe de qué habla este capítulo? ¿De qué habla este capítulo? A ver. El amor, ¿ve que sabe? Y como estamos hablando del amor, fíjese esta parte. El versículo 3. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. ¿Quién diría que eso no es alabado por el mundo? Piense, repartir todos los bienes de uno, no los ajenos, que eso es fácil. Pero repartir todos los bienes de uno para dar de comer a los pobres. Hay cuántas instituciones religiosas que se dedican a esto. Y todo eso es alabado, la gente dice, uy, mira qué obra. Y aquí dice, si yo hago eso, de dar todos mis bienes, no lo que me den otros, sino mis bienes para dar de comer a los pobres, y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. ¿Qué es eso entonces? ¿Cómo es esto de hacer una cosa tan importante como, por ejemplo, imagínense recoger al vagabundo, al que no tiene dónde dormir, al que no tiene, qué sé yo, dónde bañarse, no tiene ropa, y poder darle todo eso y alimentarlo, cubrirlo? ¿Acaso no sería bueno? Y aquí dice,
De nada me sirve. ¿Por qué? Porque no sirve de nada ninguna cosa que uno haga si no muestra la salvación. Que un pobre usted lo transforme en rico no sirve de nada. Si no es salvo, el amor es para salvación. Y por más que uno, como le digo, le dé todo lo que uno tiene a los pobres y no les dice cómo ser salvo, no ha hecho nada. Porque se va a morir igual. Que una persona se muera en la miseria o se muera en la mayor comodidad, en la mejor clínica, donde quiera, el problema no es cómo murió, si sufrió, si no sufrió. El problema es la eternidad. ¿Para dónde se fue? Ese es el problema del hombre. El Señor permita que podamos ver más allá de esta vida. Más allá, apreciar. ¿Qué será eso de la perdición que Dios, que sabe todas las cosas, dio a su Hijo para que el hombre no se pierda? ¿Qué será? ¿Qué será que Dios se preocupó tanto por salvar al hombre? Y nosotros de pronto como que le damos la salvación a todo así como, si quiero, toda una cosa tan mediocre, cuando la salvación es tan grande, dicho por Hebreos, por ejemplo. Si descuidáramos una salvación tan grande. Es importante esto, amados. No dé por hecho, no, si somos salvos. La salvación. Santiago dice, hablando de la salvación por fe, la fe, si no tiene obras, es vana. ¿Podrá alguien ser salvo si la fe que tiene no produce obras? La fe verdadera produce obra, edifica, transforma, va llenando de Cristo. Eso es la fe verdadera. Quiero concluir con un pasaje que está aquí en la carta de Judas. Amén. Judas. Vamos a leer desde el versículo 20. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, edificación, crecimiento, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. De eso hemos venido hablando. ¿Cómo andar en amor? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Completamente concordante con lo que hemos venido hablando. La misericordia del Señor es para vida eterna, para que ninguno se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahora, versículo 22. A algunos que dudan, ¿hay trabajo o no hay trabajo? Este es un camino que se transita a través de los diversos bautismos. Si una persona frente al nombre del Señor Jesucristo duda y no lo recibe, hay que exhortarle, hay que mostrarle al Señor. Pero ¿y qué pasa con una persona que sí recibe al Señor, pero no recibe el bautismo en el Espíritu Santo? Está detenido en otra cosa. Puede que no dude del Señor Jesucristo, pero sí duda del Espíritu Santo. A los que dudan, convencerlos, porque el crecimiento no viene sin la fe, sin creer estas cosas. Por lo tanto, si dudan, se requiere exhortación, estar ahí, animando a esos que están ahí dudando. A los que a lo mejor ya ni les interesa, lo han oído tanto, pero como no lo han recibido, desisten y se van quedando en el tiempo. Ahí es donde, como dice Pablo a los Efesios, despiértate tú que duermes. Hay que ser lleno del Espíritu.
No se puede crecer, si el crecimiento es espiritual. ¿Cómo voy a crecer si no hay llenura del Espíritu? Todas estas cosas son espirituales, por eso que no se ven, no son tangibles al ojo humano, pero el crecimiento espiritual es por medio de la palabra y por medio de todo lo que la palabra nos habla para recibir, en este caso, el Espíritu Santo. Entonces, a algunos que dudan, convencerlos. A otros, ¿qué cosa? ¿Cómo estarán? ¿En qué condiciones estarán? Que dice, arrebatándolos del fuego. Están ahí como cayendo ya. Una figura de decirlo. Un andar que no es recto, un andar de perdición. Pero si todavía hay esperanza, un deber de ir y arrebatarlos del fuego. Dios sabe lo que es eso, amados. A lo mejor nosotros no tenemos la conciencia de lo que es la perdición. A lo mejor muchas mentes todavía creen que uno se muere y se va al cielo. Todos se van al cielo. ¿Se ha fijado popularmente? No, si ahora descansa en paz. Ahora está con el Señor. Eso no es cierto. Si la vida no estaba en Cristo, no está con el Señor. Por eso que Dios envió un Salvador para salvar. Pero si el hombre desecha al Salvador, si el hombre desecha el camino, ¿cómo va a llegar a Dios? No hay forma de llegar a Dios. Él es el único medio de salvación. Y dice, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahí está hablando abiertamente de perdición. Vidas que han rechazado al Señor absolutamente o que se han vuelto atrás de sus antiguos pecados. Allí no hay forma de predicar de nuevo, Cristo no va a ser crucificado de nuevo. Por lo tanto, saber también discernir que de pronto hay situaciones donde no se puede predicar el Evangelio. El Evangelio se le predica al que no conoce, pero a aquel que conociendo la verdad se vuelve atrás. Aquí yo veo labor, veo trabajo, hay deber que tiene que ver con el amor. Todo esto comienza ¿por dónde? Por casa. Por casa. ¿Está uno consciente que a lo mejor toda su familia no es salva? Aquí, lamentablemente, volvemos a la parte sentimental donde muchas veces queremos que sean salvos y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, queriendo ver salvación donde no la hay. Hay evidencias de salvación. La salvación se evidencia. Una persona que es salva tiene hambre de Dios. Necesita comer de Dios. Una persona que es salva no es indiferente a la palabra. Es una persona que busca porque ha conocido algo y de pronto su espíritu pide alimento. Como dice Pedro, ¿no? Como niños recién nacidos, desead esa leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Para salvación, y como dijo el Señor también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No se puede tener vida. Muchos hablan de la iglesia, avivamiento. El avivamiento es la palabra de Dios. Si es la palabra la que produce vida, lo demás es ruido. ¿Quiere tener vida en abundancia? Hay que crecer en el Señor Jesucristo. Él es la vida. Amén. Les voy a invitar a ponerse en pie y ojalá no olvidar que tenemos trabajo, que tenemos un deber. Si amamos a los hermanos, si el Señor nos ha dado de su amor, entonces nuestro deber es alentar, exhortar, edificarse mutuamente, ayudarse con un objetivo, como decía el Señor Jesús. Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Que aquí también podamos tener ese sentir de todos los que el Señor ha traído, que se congregan en este lugar de reunión, que uno pudiera decir, ojalá, Señor, que ninguno se pierda. Que no seamos indiferentes, que nos ayudemos todos. Amén. El Señor nos ayude a no ser tropiezo. Amén. A no andar en nuestro egoísmo, en nuestra vanidad, en nuestra supuesta libertad. Pablo decía, todo me es lícito si puedo hacer lo que quiero, pero no todo edifica, no todo conviene. ¿Qué debemos hacer? Aquello que edifica, aquello que conviene. Bendito eres, Señor,
Padre eterno, Señor mío, tú has venido a buscar al hombre. Como dijo el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que el propósito del Señor es llevarnos a la casa del Padre. Allí, a la casa del Padre, como hijos amados, llevarnos a la casa del Padre. Y Señor, que en este trayecto, que para llegar a ese lugar nuestro corazón tiene que ser lavado, purificado, Señor, de todo pecado, de todo mal pensamiento. Señor, ayúdanos a nosotros mismos para no ser heraldo para otros y nosotros mismos ser eliminados. Y al mismo tiempo, Señor, que nuestra vida sea instrumento en tus manos para alumbrar a otros, Señor. Todos como pueblo tuyo, como iglesia. Ese Salmo 133, Señor. Que todos en un mismo ánimo, en un mismo sentir, busquemos, Señor, edificarnos en Cristo, crecer en el Señor. Dios Santo, que tu obra se manifieste en nuestra vida, Señor. Y de esa manera, agradarte a ti y alumbrar a otros, Señor. Gracias, Padre, por este sentir. Gracias, Señor. Conduce nuestro corazón a ti, Señor. Y perfecciona tu obra. Amén. Amén, Señor. Amén. Tenemos necesidad de ti, Señor. Cada día, Señor. Necesidad de ti, Padre.